con fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Como es costumbre, cada vez que regresamos de un fin de semana hay una gran cantidad de informaciones represadas que no pudimos compartir durante sábado y domingo, informaciones negativas, ¿no? Que indican pues cómo avanza el proceso de deterioro físico, económico, espiritual incluso en nuestro país. Bueno, las informaciones sobre el asalto y la invasión en el único bosque que queda en nuestros llanos bajos occidentales, una reserva natural muy importante, asaltada por fascinerosos que tienen impunidad y de alguna manera apoyo oficial. El caso del asalto a la sede histórica, la sede del Nacional en el centro de Caracas, del diario El Nacional en el centro de Caracas, también pues en medio de la más completa impunidad, porque en este país no hay gobierno salvo para oprimir al pueblo, salvo para reprimirlo, salvo para hambriarlo, salvo para eso, aquí no hay gobierno. También noticias positivas. Andrea Armada, la joven karateca venezolana, nuevamente se alzó con el oro en el abierto de karate nacional. Noticias de cualquier naturaleza para pensar y para reflexionar. Pero en las redes sociales circuló un escrito que a mí me estremeció. Una madre venezolana denuncia la situación pavorosa de centenares de jóvenes venezolanos que han huido del hambre, que han huido de la miseria, que han huido de la violencia política, que han huido de la violencia amponil y que en vez de irse para Colombia o irse para Chile o irse para Brasil o para Ecuador, para cualquiera de esos destinos, escogieron Trinidad. Recuerda que la Trinidad está tan cerca que en tiempos de marea baja es posible verla desde la costa de Sucre. Allí han ido a dar centenares de jóvenes venezolanos que están enfrentando una situación extremadamente complicada. Cuando yo veo el nombre de la madre que emite el mensaje, recuerdo que es una destacada dama de la academia. Es una persona que fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y que alguna vez en nuestro activismo en defensa de los derechos humanos, cuando algún estudiante de la ULA se vio enfrentado a la persecución, yo tuve la oportunidad de entrevistar a esta dama. Ella es Laura Luciani, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, y la tenemos en línea en este momento a la persona que hizo esta delicada denuncia. Profesora Laura Luciani, muy buenos días, bienvenida a Caracas Radio, bienvenida a La Fuerza es la Unión. Por favor, comparta con toda Venezuela cuáles son los términos de la denuncia que formuló usted a través de las redes sociales sobre la delicada situación de estos compatriotas nuestros, jóvenes venezolanos, hijos nuestros que están allá en Trinidad. Le escuchamos. Sí, bueno, Chubo, muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme mi espacio de Radio Caracas Radio para hacer esta denuncia. Efectivamente hay una gran cantidad de jóvenes venezolanos que han sido unos detenidos y otros que están puestos en libertad bajo fianza y les retienen su pasaporte, cuyo único delito de esos jóvenes es que los encontraron trabajando a unos y a otros en forma ilegal. A los jóvenes que encontraron trabajando
y además están en forma ilegal, como tienen 2 delitos, los dejaron presos. Y a los que encontraron solamente o trabajando, porque no se les había vencido la visa, o que estaban en forma ilegal, a esos jóvenes tuvieron la oportunidad de dejarlos en libertad bajo fianza. ¿Qué es lo más grave de la situación, Chugo? Lo más grave de la situación de lo que están viviendo todos estos venezolanos es que les retienen su pasaporte. Es el único documento legal que todo venezolano tiene en el extranjero. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que ningún país del mundo le retenga el pasaporte a los venezolanos y que se lo sustituya por un bendito papel donde cada mes van allá a migración y les ponen un sello y no les explican absolutamente nada. A veces sienten que inclusive han cometido algún delito, porque ¿cómo es posible que les retengan su pasaporte y ni siquiera les den una explicación? Pues entonces han averiguado por otras vías a ver qué es lo que pasa. No, que el proceso de extradición dura 7, 8, 9, 10, un año, y mientras tanto ellos ni siquiera pueden trabajar. Significa entonces que los están condenando a morirse de hambre, porque esos jóvenes aterrados con ese papel amarillo, solamente de pensar que si los agarran los van a meter presos, prácticamente están tirados a llevar porque esos jóvenes van allá, además de huir de lo que está pasando en nuestro país, van a tratar de conseguir dinero para enviarle a sus pequeños hijos que han dejado en Venezuela, a las madres que han dejado ya pasando trabajo, para que tengan algo que comer en Venezuela. Y resulta, chicos, que no solamente los persiguen, sino que además los meten presos y les quitan su documento de identidad. Entonces ellos acudieron a la embajada de Venezuela allá en Trinidad y Tobago y no han tenido ninguna respuesta. Entonces, cónchole, hay que convertirse a ver, nosotros tenemos que denunciar, en denunciantes de esta situación. No puede ser posible que sean perseguidos de esa manera venezolanos en ninguna parte del mundo. Nadie, ningún ser humano tiene por qué pasar por una situación de esa. Entonces, de verdad, Chugo, yo te agradezco en el alma que me hayas permitido hacer esta denuncia, y yo creo que tenemos que convertirnos en denunciantes de esos muchachos que no tienen voz en ese país, que están viviendo y pasando por lo que están pasando, y hay gente, mucha gente que no tienen ni siquiera idea. Mire, fueron al NUR, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han ido a varios sitios y no consiguen la respuesta. Estamos hablando con la profesora Laura Luciani Toro, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, quien tiene, por cierto, familiares y decenas de exalumnos en esta situación dantesca que nos está refiriendo que ocurre en la isla de Trinidad, en la República de Trinidad y Tobago, vecina de nuestro país. Repito, son centenares de jóvenes venezolanos en una situación prácticamente de secuestro, porque si les quitan los pasaportes, se los sustituyen con un papel extraño que deben sellar cada mes, les prohíben trabajar, pero no tienen cómo regresarse porque no tienen ni siquiera pasaporte. Entonces los están condenando al hambre, o peor aún, a la degradación en el ámbito de la actividad ilegal, porque repito, les prohíben trabajar. Son hermanos nuestros, son hijos nuestros, son venezolanos que huyen del hambre y que están en búsqueda de las opciones, de las oportunidades que este país les niega debido a la catástrofe chavo-madurista. Entonces, es demasiado importante este señalamiento que hace la profesora Laura Luciani Toro. Profesora, finalmente, ¿cuál es su llamado? Si en este momento le estuviera escuchando algún vocero de la Cancillería venezolana, algún vocero de los escritorios que en Casa Amarilla, en Cancillería, debiera tener precisamente esto, porque que un gobierno de un país extraño agreda o trate de manera desconsiderada a los nacionales, no es que sea entendible, siempre es repudiable, pero que la Embajada de Venezuela, aparte de hacer propaganda política a favor del gobierno, no atienda los derechos humanos de sus connacionales, es sencillamente extremo, pues, en cuanto a desamor por nuestra gente y por nuestro país. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades del Servicio Exterior venezolano?
Bueno, la primera llamada es precisamente al Servicio Exterior venezolano que se aboque a tratar de evitar, bajo todas circunstancias, que sigan siendo atropellados los venezolanos y que les quiten sus pasaportes y que los dejen en la calle. Esa es una de las cosas que hay que pedir. La otra, yo pediría a la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional que se aboque a tratar de ayudar a estos jóvenes venezolanos que vayan a la Cancillería, que vayan donde tengan que ir para que estos jóvenes vuelvan a recuperar al menos su pasaporte y no estén así Dios mío, en el desamparo, en un país que ellos no es el país de ellos, un idioma que es el idioma de ellos, que quien no sepa inglés pues simplemente queda ya. Pero ¿quién los ayuda, por Dios? Entonces, y al Estado venezolano, Dios mío, ¿cómo es posible, verdad, que muchas veces defienden personas de otros países, se matan defendiendo a personas de otros países, que yo no cuestiono, que defiendan a quien quieran, pero por Dios, a los venezolanos, primero que nada, pues, o sea, no es posible que nuestros compatriotas venezolanos estén pasando lo que están pasando en una isla, ¿verdad? Y nadie diga nada, nadie haga nada, y encima de eso, o sea, nadie, en el momento en el que quien tiene que hacerlo es nuestra embajada allá. Ya ahorita, Cucho, yo le pido de verdad a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y a todo el que tenga que ver con esto, que se muevan a ayudar a esa cantidad de jóvenes que tienen allá prácticamente secuestrados, pues. Profesora, le agradecemos nosotros que haya utilizado las Fuerzas de la Unión como una humilde tribuna y megáfono para hacer esta denuncia. Era la profesora Laura Luciani Toro, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, denunciando la situación terrible que están confrontando centenares de jóvenes venezolanos. Ayer pudimos ver al señor Maduro Moros rasgándose las vestiduras, defendiendo al presidente de Siria, a Bashar el-Assad, o algo así que se llama esa persona que ha generado en ese país una guerra civil que a su vez degeneró en un conflicto internacional que ha cobrado centenares de miles de muertos y centenares de miles de refugiados. Bueno, a ese individuo ayer lo está defendiendo el gobierno venezolano, pero a los venezolanos que están en esta situación que denuncia Laura Luciani Toro como de secuestro en la isla de Trinidad, a esos centenares de venezolanos no los defienden, cuando es su deber. No se trata de que tengan la compasión, no, es su deber. Para eso ganan un sueldo los burócratas del Servicio Exterior que están allá en ese y en otros países, en vez de defender a los venezolanos, haciéndole pura propaganda política al gobiernito de turno. Esa es la situación denunciada acá por la profesora Laura Luciani Toro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR y en la cocina a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos con lo que sí va a ser el tema central de nuestro programa de hoy. Para mañana está convocada una jornada nacional de protesta de todos los gremios vinculados con el sector salud. Durante muchísimo tiempo, como ustedes saben, la situación económica ha copado, todas las encuestas, la preocupación de los ciudadanos. Comer, el solo hecho de comer se ha transformado en un reto casi imposible para la
inmensa mayoría de los venezolanos. La encuesta nacional de condiciones de vida refleja que tenemos más del 80% de la población en situación de pobreza, y diversos estudios revelan también que el ingreso del venezolano, el ingreso real del venezolano, está a niveles del año 1954. Esa es la situación, y por eso, repito, se ha concentrado la atención de los venezolanos en el tema económico. Sin embargo, hay otra dimensión de la crisis muy importante que también reclama nuestra atención y reclama nuestra vigilancia ciudadana. Es el tema de la salud. Si las cosas en salud están difíciles acá en el centro del país, acá en la ciudad capital, donde tradicionalmente se concentran los recursos y la atención oficial, imagínense ustedes qué estará pasando en la Venezuela profunda. Y desde allí, desde la Venezuela profunda, tenemos una voz del sector salud. El doctor Javier Cordero, entiendo, es presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Clínico Universitario de los Andes, allá en la ciudad de Mérida. Doctor Javier Cordero, bienvenido a La Fuerza es la Unión. ¿En qué condiciones trabajan? ¿En qué condiciones sobreviven los profesionales de la salud en la ciudad de Mérida? Le escuchamos. Sí, buenos días, Chu. Muchas gracias por la posibilidad de poder hablar el día de hoy. Mira, las condiciones en las que nosotros trabajamos son unas condiciones que, como tú dices, no escapan a las del centro, pero nosotros aquí, desde el día 13, iniciamos una protesta, dada simplemente, primero, por la problemática que tenemos con lo que son los sueldos, Chu. Como tú dijiste, los sueldos a nosotros nos alcanzan, y hace escasos, el día viernes, nos depositaron la quincena. La quincena de nosotros fue, la mía personalmente, 535.000 bolívares. Y pues evidentemente eso no nos alcanza absolutamente para nosotros. Eso, aunado a la problemática de insumos. Nosotros trabajamos pues con las uñas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tener una medicina de guerra en el hospital IHULA, que es el Hospital Universitario de los Andes. Y cuando digo una medicina de guerra, es muy simple. La medicina basa en que si llega el familiar, si hay algo, se le atiende. No es porque no exista el médico, sino porque no hay la posibilidad de tener guantes, inyectadoras, yelco. Para lo que es la parte quirúrgica, el paciente solamente se opera si tiene los recursos económicos para poder encontrar los insumos para operarse. Desde ese punto de vista también hemos tenido la problemática que se ha acentuado en los días anteriores con respecto a lo que es el agua. No hemos tenido ni siquiera la posibilidad de tener agua para poder lavarnos las manos, caso que es esencial hasta en la salud preventiva. Entonces, examinamos un paciente y con esa misma mano tenemos que examinar al paciente porque no hay agua, ni jabón, ni alcohol, ni betadina para poder examinarlo. En esas condiciones trabajamos nosotros, aquí en el estado de Mérida. Profesor, yo le agradezco profundamente que nos haya atendido y que haya compartido con nosotros las muy rudas condiciones en las que están trabajando en el estado de Mérida. Es el doctor Javier Cordero, presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Universitario de Mérida. Quiero recordarles que la situación que nos está diciendo el doctor Cordero es anterior a los tiempos en que se descubrió la antisepsia. Es decir, durante muchísimos años la gente moría más en los hospitales que en las calles, porque en los hospitales eran atendidos de la enfermedad que les llevaban, pero se infectaban en el hospital. Las parturientas, las embarazadas, morían de lo que se llamaban en aquellos tiempos fiebre puerperal, la fiebre del puerperio. Se contaminaban en el acto mismo del parto. ¿Por qué? Bueno, porque no se había descubierto que la antisepsia es fundamental. Y después de ese descubrimiento, después que los médicos se vieron en la posibilidad de lavarse las manos y de aplicarse desinfectante en las manos, entonces, bueno, se redujo drásticamente la cantidad de víctimas por este tipo de contaminación. Lo que nos está diciendo el doctor Javier Cordero desde Mérida es que retornamos a esos tiempos anteriores al descubrimiento de la antisepsia. O sea, ya esto es algo
que no tiene nombre en lo que es la historia de la medicina. No se trata de que falten los medicamentos más sofisticados ni los aparatos más avanzados. No, chicos, falta el agua, falta el jabón, falta el antiséptico para que un médico en el ejercicio de su trabajo no tenga que contaminar a uno y otro paciente. Qué dolor escuchar esto de un médico venezolano que ha estudiado, que se ha formado precisamente para salvar vidas y no para ponerlas en riesgo. Tenemos en línea ahora al coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Repito, para mañana está convocada una jornada nacional de protesta del sector salud y Médicos Unidos por Venezuela tiene una palabra muy importante que decir al respecto. El doctor Jaime Lorenzo, y lo tenemos en línea. Jaime, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué se prevé para mañana? ¿Cuál es la invitación para el día de mañana? Te escuchamos. Buenos días, a ti y a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, mi querido amigo, ya con las declaraciones que me anteceden y lo que tú acabas de exponer, las razones son obvias de por qué el sector salud completo, es decir, todos los gremios profesionales, los sindicatos de obreros, los sindicatos de empleados, los pacientes, las ONG de pacientes y los ciudadanos, mañana vamos a levantar nuestra voz de protesta. Ya basta que que haya tanta indolencia para la atención del ciudadano venezolano en nuestros centros de salud. Ya basta que estemos trabajando con las uñas y estemos dando una medicina que hace siglos no se estaba dando en Venezuela. Estoy hablando de siglos, siglo XIX, principio del siglo XX. Estamos regresando a esa medicina. La medicina donde se nos están muriendo los niños por falta de vacunación y, más grave todavía, por desnutrición. Y también hay una realidad social que todo el mundo la conoce y nadie la va a ocultar, los paupérrimos sueldos y salarios que recibe el personal de salud para cumplir con su trabajo y respetar el horario de trabajo que tienen establecido y no abandonar sus puestos de trabajo. La realidad es una sola. Mañana se está convocando un paro sin cerrar los servicios de atención, en donde va a estar el personal de salud a las puertas de sus establecimientos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en todos los hospitales de este país. Hay algunas variantes, como algunos estados que decidieron hacer una marcha desde un sitio emblemático hacia su hospital para poner en evidencia y visibilizar la situación tan grave que se está viviendo. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, gracias por la información, pero quisiera preguntarte algo más. Yo estuve en estos días conversando con el doctor Franzo Marrufo. Él es alto dirigente de la Sociedad Venezolana de Urología, y me decía el doctor Marrufo con angustia, con auténtica angustia, lo que me han dicho médicos de otras especialidades, que ante la ausencia de medicamentos, ante la ausencia de recursos técnicos para realizar operaciones, digamos, contemporáneas, operaciones que hoy se realizan comúnmente en cualquier hospital del mundo, incluso en países subdesarrollados, los médicos venezolanos han tenido que regresar a prácticas desechadas en los años 30, 40 y 50, a prácticas de mutilación del paciente para poder preservarle la vida. Explícanos qué es eso, Jaime, porque ciertamente la manera como el doctor Marrufo nos explicaba esto a mí y a mi equipo era realmente dolorosa. ¿Cómo es que la ausencia de medicamentos y la ausencia de implementos técnicos obliga a los médicos venezolanos a regresar a técnicas prácticamente de mutilación para poder conservar la vida de pacientes? Te escuchamos. Muy fácil. Un paciente diabético que por circunstancias de no conseguir su medicamento, su enfermedad, como es la diabetes, que es una enfermedad sistémica, va dañando su organismo y en la medida de lo posible puede dañar tanto la visión como los riñones, como producir lo que se conoce como el mal perforante plantar, que en otras condiciones, con una medicina de cierto nivel, se podía hacer una cura, hacerle seguimiento al paciente, ponerle antibiótico, evitar la infección, pero en los actuales momentos, ese paciente que tiene diabetes, que necesita sus medicamentos, que no los logra controlar, progresivamente esa pequeña lesión en la planta del pie se convierte en una gangrena de tipo gaseoso y progresivamente un paciente que inclusive tenía una gangrena gaseosa con la tecnología adecuada se podría pasar el proceso. La gangrena va llevando a que la posibilidad de la amputación de la pierna
es casi un hecho, una situación que habíamos nosotros ya dejado de hacer amputaciones supracondilia, y supracondilia se refiere por encima de la rodilla, para salvar la vida de un paciente, para quitar la noxa, que es una pierna infectada, muerta por no tener vascularidad, por estar en muy malas condiciones y no haber recibido su medicamento, que ordinariamente lo hubiera recibido, y los cuidados necesarios y enseñanza de tener una nutrición adecuada, evitaría todo este proceso. Un ejemplo sencillo que cualquier familia sabe que tenga un familiar diabético, sabe cuáles son los peligros y las situaciones que va a conseguirse a la larga si seguimos dejando la situación de la salud en el camino que está yendo. Jaime, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta explicación de lo que es el drama de el médico venezolano. Ya nos decía el presidente de la Sociedad de Residentes del Hospital Clínico Universitario de la ciudad de Mérida, su quincena son 500 y tantos mil de bolívares. Es decir, su quincena no alcanza para comprar un kilo de queso. Estoy hablando de un médico, de una persona que ha estudiado 30 y tantos años para ser un profesional útil a la sociedad y que trabaja en guardias extenuantes todos los días de la semana. Ese profesional en este país, donde los bachaqueros ganan cualquier cantidad de dinero, donde los corruptos ganan cualquier cantidad de dinero, donde los traficantes ganan cualquier cantidad de dinero, y donde el gobierno se ha hecho experto en quebrar todo lo que significaba producción. El gobierno ha quebrado desde PDVSA hasta el Miss Venezuela. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Entonces, en este país, un médico se ve constreñido, por un lado, como decía el doctor de los Andes, a cobrar una miseria, y por otro lado, a tener una práctica médica tan deteriorada por la ausencia de medicamentos, por la ausencia de insumos, por la ausencia de equipos, que han tenido que retomar prácticas abandonadas por los médicos de todo el planeta desde hace décadas, como es la mutilación, para poder salvar la vida de los pacientes. En eso estamos, y por eso la sociedad venezolana lucha, por eso la convocatoria para el día de mañana, esta jornada nacional de protesta de todos los trabajadores del sector salud. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap, y despídete del dolor. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en este tema central del programa de hoy, que es el tema de salud, en virtud de la Jornada Nacional de Protesta que está planteada mañana. Escuchamos al presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Clínico Universitario de Mérida, para tener una idea de las condiciones en las que luchan y trabajan los médicos en la Venezuela profunda. Escuchamos al coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, para tener una idea del panorama de la protesta que está prevista para mañana.
Y ahora vamos a conversar con dos especialistas venezolanos en dos temas particularmente sensibles, en el tema de la niñez venezolana y en el tema de la infectología. ¿Por qué esto? Bueno, el primer tema, porque no hay nadie más frágil que un pobre, no hay pobre más frágil que un niño pobre, y no hay niño pobre más frágil que el niño pobre enfermo. Y los niños pobres enfermos están siendo objeto de una agresión múltiple. Por un lado, el Estado no les garantiza los recursos, las medicinas, los tratamientos. Por el otro lado, reprimen a sus madres si éstas osan levantar la voz reclamando sus derechos. Y por último, si se recurre a la Administración de Justicia pidiendo un recurso de amparo para estos niños, entonces los tribunales venezolanos sencillamente ignoran esos requerimientos. Por eso queríamos conversar con Unidades Urbina. Unidades Urbina es presidente de la Sociedad Venezolana referida a este tema, de la Sociedad Médica Venezolana referida a este tema de la atención a la niñez, y además fue director del Hospital de Niños JM de los Ríos, centro que fue, espacio de referencia nacional e internacional durante mucho tiempo y que hoy es, referencia de queja, de denuncia y de protesta. Doctor Unidades, muy buenos días. ¿Cuál es el panorama de la atención a los niños en este momento, en el contexto de esta protesta planteada para mañana? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y buenos días a la audiencia. En realidad el panorama en relación a la atención de la salud infantil es muy oscuro en Venezuela. Tú lo has planteado muy bien. El Hospital de Niños, tomándolo como referencia, y como siempre digo yo, el Hospital de Niños, a pesar de la fama que hemos tenido, seguimos siendo el centro de referencia nacional, porque es que los hospitales en el interior, Chugo, están tan mal, están tan terribles, que lo que yo les cuente del Hospital de Niños, ustedes lo pueden multiplicar por 2 y por 3. En el Hospital de Niños, la infraestructura está muy caduca, un hospital muy viejo que no le han hecho las reparaciones adecuadas. Siempre diciendo que sí es verdad, le han invertido dinero, pero un dinero que en la mayoría de los casos no ha estado bien orientado a solventar los problemas de infraestructura que tiene el hospital. En cuanto a los equipos médicos, hay desactualización, no funcionan los equipos de rayos X. Hay un solo equipo de rayos X portátil que tiene sus limitaciones para hacer estudios en los pacientes, que está en planta baja. Entonces hay que bajar los pacientes de los pisos cuando hay ascensor para hacer los rayos X en el servicio de terapia intensiva, porque es un equipo que, si bien es portátil, no lo puedes estar moviendo por todo el hospital porque se puede desajustar. No hay tomógrafo, no hay resonador, no hay reactivos para hacer los exámenes de laboratorio necesarios para los pacientes hacer un diagnóstico adecuado, y así vamos sumando. Seguimos con el déficit de medicamentos. Ustedes han visto las protestas de las madres de oncología, de hematología, de nefrología, sobre todo ellas, que son madres bien empoderadas, que tienen mucho tiempo porque son pacientes crónicos. Falta, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, el 80% del medicamento para los pacientes que están hospitalizados. No hay comida suficiente. Desde octubre el Hospital de Niños no compra fórmula para lactantes. Si bien preconizamos la lactancia materna, hay niños que necesitan una dieta especial, unas fórmulas especiales, y el hospital no las está comprando. Se le está surtiendo por pequeñas donaciones que van llegando de organizaciones no gubernamentales, de gente de buen corazón que ayuda a eso. Y para rematar, no tenemos suficiente personal médico, ni de enfermeras, bioanalistas, odontólogos, porque la gente se está yendo del hospital, las están jubilando, pasándole factura, o se están muriendo por la edad, y entonces no hay unos sueldos atractivos, ni una infraestructura, ni un equipamiento adecuado para que haga que los médicos vuelvan y el personal de salud quieran estar en el Hospital de Niños JM de los Ríos como en ningún otro hospital de Venezuela. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Infantil y de Pediatría, y exdirector del Hospital de Niños JM de los Ríos. El otro tema que queríamos tocar en este segmento del programa es el tema de la infectología, es el tema de las epidemias, es el tema de que, Venezuela esté enfrentando hoy no solamente epidemias que fueron vencidas en los años 30 y en los años 40, sino, ¿cómo explicarlo? A veces los analistas, ¿no?, ubican, estudian las variables como que si fueran cosas independientes. Dicen, por aquí está la crisis de la salud, por aquí está la crisis económica, por aquí está el tema del AMPA. Pero resulta que todo eso ocurre en un mismo país, en un mismo escenario. Y cuando se te cruzan esas variables, tienes cosas entonces como la epidemia de malaria,
afectado porque no hay producción ni importación suficiente de medicamentos, y los pocos medicamentos que hay están en manos de la delincuencia, están en manos de las mafias rojiverdes o directamente de los planes. Aunque parezca mentira, aunque parezca el guión de una película de ciencia ficción, esas cosas están pasando. Por eso queremos una opinión experta sobre el tema y buscamos, por supuesto, al doctor Julio Castro. Julio, ¿cuál es el panorama de este tema de las epidemias en nuestro país? ¿Podemos respirar con los anuncios hechos por el gobierno sobre un supuesto plan de vacunación que curiosamente coincide con la campaña electoral? Te escuchamos. Saludos a tus oyentes. Mira, efectivamente no, porque lamentablemente no solamente tenemos una o dos epidemias activas en este momento, tenemos 3, probablemente 4. Hemos hablado de la epidemia de malaria, que ya tú nombraste, más de 400.000 casos solamente en el estado de Bolívar, según dijo el propio ministro de Salud la semana pasada. Dice que hay 175.000 casos de enero para acá, en boca del propio ministro, y dice que disminuyó a la mitad. Si tú multiplicas 175.000 casos de enero a marzo, y eso lo multiplicas por 4, que no funciona así porque en el segundo semestre siempre hay más casos que en el primer semestre, estamos hablando de 700.000 casos solamente en el estado de Bolívar para el año que va en camino. Y esta es una epidemia que no empezó el año pasado, esta epidemia tiene por lo menos 5 años avanzando, y es una expresión de un sistema corrupto y de un sistema totalmente desigual que opera alrededor de las minas, fundamentalmente en el estado de Bolívar, pero se riega todo el país. Ahí hay corrupción de los organismos de seguridad del Estado, ahí hay movimiento migratorio muy complejo entre la frontera, que es muy activa entre Brasil y Colombia, pero también la pobreza que se mueve a través del país ve en el tema minero una posible solución, y hay un movimiento migratorio dentro del país muy importante que explica el tema de la minería asociado al tema de los achaqueos de medicamentos, que ya tú lo comentaste. En relación a las enfermedades que se controlan con vacuna, que son sarampión y difteria, ya tenemos más de un año con esas epidemias, y resulta que después de un año ahora es que van a empezar a vacunar. La Organización Mundial de la Salud tiene una preocupación muy importante, y nuestros vecinos, porque ya estamos exportando casos de sarampión en números importantes a los países vecinos, y empieza a haber una alarma continental relacionada con el tema del sarampión. Lamentablemente los números que estamos viendo de metas de vacunación ni son reales ni se van a cumplir, porque según las palabras del propio ministro, hay 6.000 puntos de vacunación. Eso implica que cada municipio debe tener más de 150 puntos de vacunación. Yo vivo en un municipio que no he visto el primero en la calle este fin de semana. He hablado con las alcaldías, por lo menos las alcaldías de las cuales tenemos relación, y no ha habido dotación de vacunas en la cantidad necesaria para llegar a las metas que ellos mismos pusieron. Entonces, cuando tú ves eso en pleno inicio, que es donde tienes más actividad del plan de vacunación, no somos optimistas en que este plan de vacunación vaya a tener algún efecto importante sobre estas epidemias. Y una cuarta situación de la cual no tenemos datos, pero que nos preocupa mucho, es el tema de la tuberculosis. Cada vez estamos viendo más casos de tuberculosis. Al no haber información no sabemos exactamente cuántos casos hay, pero las enfermedades que se transmiten de persona a persona, donde no tienes información en el día a día, pareciera estar generándose una situación que requiere observación y que requiere vigilancia por parte de organismos internacionales, porque también hay problemas para conseguir el tratamiento tuberculoso en las unidades sanitarias del país. Entonces, esas cosas no ocurren por azar, todas estas cosas ocurren juntas en un estado donde la nutrición está complicada, donde el agua está complicada, donde la luz está complicada, donde la movilidad está complicada. Todo eso afecta de alguna manera la salud del venezolano. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, eminente infectólogo venezolano. Julio, por favor, refiere la vinculación que hay entre dolencias como la tuberculosis y la desnutrición. Alguien me dijo alguna vez que la enfermedad verdadera es el hambre y que las otras son manifestaciones oportunistas ante esta dolencia de base que es, repito, el hambre y la desnutrición. Te escuchamos. Absolutamente, la tuberculosis es una de las grandes enfermedades de la pobreza y el hacinamiento. En épocas, y eso está escrito en la humanidad ya hace siglos, cada vez que aumente el hambre en la población y que aumente el hacinamiento, aumenta
las condiciones negativas en la población, la tuberculosis empieza a hacer su mella porque ella utiliza la oportunidad de la desnutrición para manifestarse. En un país como Venezuela, en los países tropicales, la prevalencia, que es la cantidad de pacientes que tienen tuberculosis latente, es mayor que en los países nórdicos, y eso hace que en lo que empiezas a presentar desnutrición, esa enfermedad se manifiesta efectivamente y hay un aumento de la transmisión. Las enfermedades que se transmiten unas a otras aumentan logarítmicamente, en lo que hay el estímulo para que empiece la transmisión de persona a persona, y más cuando no hay tratamiento oportuno, empiezas a tener una espiga de casos, lo cual es altamente preocupante porque Venezuela había sido un país con unos niveles de control de tuberculosis bastante buenos en temas continentales, pero ahorita de nuevo hay preocupación por eso. Muchísimas gracias al doctor Julio Castro, eminente infectólogo venezolano, por brindarnos este panorama donde, insisto, no se trata de como ocurría en el pasado, porque las cosas hay que decirlas, ¿vale? Las cosas hay que decirlas. Eso es lo que le da fortaleza moral a nuestra palabra y a nuestro accionar ciudadano. El estar siempre con la verdad. ¿Qué ocurría en el pasado? En el pasado ocurría que el Estado no tenía la capacidad suficiente para atender de manera eficiente la totalidad de la demanda de los ciudadanos en el área de salud. Las cosas, las necesidades excedían las posibilidades del Estado en virtud de tener una población creciente con una demanda también creciente. Eso pasaba, si el Estado no se daba abasto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, algo muchísimo peor. Ahora lo que está ocurriendo es que no es que el Estado no se dé abasto para hacer lo que tiene que hacer, es que el Estado hace todo lo contrario a lo que debería hacer. Nos lo acaba de decir el doctor Julio Castro. Anuncia el ministro de Salud un plan de vacunación con 6.000 puntos en todo el país, lo cual da en promedio más o menos unos 160 puntos de vacunación en cada uno de los 335 municipios que tiene Venezuela. ¿Dónde están esos benditos puntos de vacunación? ¿Dónde están? ¿Dónde se pueden ver? Chicos, únicamente en el Canal 8. Ese es el único lugar, y en el Twitter del ministro. Ese es el único sitio donde se pueden ver. Y eso a pesar de que estamos en el arranque. ¿Qué ocurría en otras épocas, incluso con el gobierno de Chávez? Bueno, que cuando anunciaban el arranque había toda una parafernalia, y eso duraba una semana, después se apagaba. Pero por lo menos estaban una semana haciendo el aguaje. Ahora ni el aguaje hacen. Y mientras tanto, los niños venezolanos infectándose. Mientras tanto, los venezolanos, hombres y mujeres, muriendo de mengua, sufriendo unas enfermedades, unas dolencias que fueron vencidas en nuestro país, en la década de los 30, de los 40, de los 50, y que en ese periodo que fue la democracia venezolana entre el año 60 y finales de los 90, prácticamente estaban extinguidas. Esa es la situación, repito, no es el tema de contraponer al discurso político del gobierno al discurso político de la oposición, no, es el tema de contraponer el discurso de los burócratas incapaces con las realidades durísimas que confronta el venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Qué haces con tus bolívares?
AirTien te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtien.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTien, la forma más segura para mover tu dinero. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para comentarles lo que fue la gran noticia internacional de este fin de semana. Esa gran noticia fue el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra posiciones sirias en el marco de esa horrenda, de esa cruenta guerra que al principio fue una guerra civil y hoy es claramente una guerra internacional sobre suelo y en cielo sirio. Yo le voy a pedir a usted que me está escuchando, señora, señor, joven venezolano que me está escuchando, yo le voy a pedir, yo sé que su vida es complicada, yo sé que la lucha por la sobrevivencia es muy dura, yo sé que la preocupación, la angustia por el día a día es complicado, pero yo le voy a pedir que investigue un poquito sobre el tema de Siria, que lo investigue un poquito. Que vaya más allá del titular de que Trump ordenó bombardear Siria y Putin dijo que no se lo iba a calar y que iba a responder, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de esa anécdota, y busque qué pasó en Siria en los últimos años, para que tenga una visión clara de lo que es la internacionalización nefasta de un conflicto local. Me explico. En Siria existe un gobierno nefasto repudiado por la inmensa mayoría de sus habitantes, el del señor Bashar el-Assad, acusado de 1000 cosas, de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ese proceso de rechazo a ese régimen determinó finalmente un enfrentamiento no por las vías políticas ni democráticas, sino un enfrentamiento por la vía de la violencia. Entonces se produce la confrontación entre el régimen de Bashar el-Assad y sus oponentes. Ahora, cuando arranca la violencia, no se trataba de un juego de guerra asimétrico como en las academias o como en las películas, no, o sea, no era el gobierno por un lado y sus opositores por el otro, no, los opositores estaban fragmentados en una gran cantidad de grupos con distintos intereses y con distintas banderas. Entonces una guerra contra el gobierno y entre los opositores mismos. ¿Ok? A todo eso se añade el tema de lo que fue la decisión de instituir una suerte de califato por parte del grupo terrorista llamado Ejército Islámico, en ISIS, en esa región. Bueno, por supuesto, eso degeneró en un caos total, caos que dio lugar, que dio pie a la intervención internacional en ese asunto. Entonces interviene Estados Unidos, interviene Rusia, intervienen otros países, y cuando vienes a ver entonces ese conflicto se da en territorio sirio, se da en el cielo sirio, en el espacio aéreo sirio, pero los intereses del pueblo sirio vienen quedando de terceros, cuartos, quintos, séptimos, novena importancia, porque el tema hoy es el tema de la geopolítica, es el tema de los intereses de las potencias, ¿no? Es el tema de los desafíos entre los dueños del poder. Así que las realidades del pueblo sirio pasan a ser un plato de cuarta, quinta o novena mesa. Pongo esto como ejemplo de lo que es la internacionalización perversa de un proceso de conflicto local, porque nosotros los venezolanos tenemos también un problema muy serio,
¿no? Y nosotros los venezolanos también hemos tenido, gracias a Dios, una solidaridad internacional, la misma que nos negaron durante casi 15 años, bueno, la hemos tenido en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y qué bueno, qué importante que es, pero si no hay una fuerza que aquí adentro, una fuerza política y social, que haga aquí adentro lo que tiene que hacer, todo el apoyo internacional puede diluirse, o peor aún, esto puede generar en un proceso pernicioso de internacionalización perversa de nuestro conflicto, un proceso en el cual las potencias de distintos signos, y recordemos, las potencias no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Y en Venezuela hay muchas cosas que les interesan, hay petróleo, hay energía, hay gas, hay diamante, hay oro, hay coltán, hay uranio, por el amor de Dios. Si esto, por la inexistencia, por la ineptitud de la dirigencia política opositora, termina siendo un conflicto donde los polos sean la comunidad internacional por un lado y el régimen por el otro, entonces estamos fregados. Porque el interés nacional de los venezolanos estará ausente de cualquier fórmula de resolución de ese conflicto. Ahí privarán los intereses de la rosca del régimen, ¿no?, que tiene secuestrado el país, y los intereses de la comunidad internacional, que bueno, que tienen sus razones para confrontar a Maduro, muy buenas razones, pero no son exactamente las mismas que tenemos los venezolanos. Entonces, repito, por eso es que yo tengo tiempo diciendo, es muy importante la reconstrucción de un actor opositor venezolano que tenga fuerza, que tenga credibilidad, que tenga el ancho de banda suficiente, por un lado para ser de verdad expresión de la mayoría del pueblo venezolano, y por otro lado para que se siente a hablar frente al gobierno y también frente a la comunidad internacional en una posición de respeto, no simplemente, bueno, dando lástima por el mundo. Yo sé que esto que estoy diciendo es duro, es muy duro, sí, pero es que lo que es duro es la realidad, no es que yo la diga. Lo duro es la realidad. Por eso, insisto, es demasiado importante que los actores de la oposición venezolana se pongan de acuerdo, en el sentido que les dé la gana, pero que se pongan de acuerdo y construyan una estrategia común y caminen unidos en función de convertir en poder político la mayoría social que somos. Porque si no, este conflicto puede generar, no solamente en términos de la violencia, sino en términos de una violencia donde el interés nacional del venezolano sencillamente no esté presente. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora Jaime Nestares, en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes que su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.